En este vídeo vamos a ver el análisis cualitativo de los riesgos. El objetivo de este proceso es priorizar los riesgos identificados. El producto resultante es un registro de riesgos actualizado que en el BID denominamos matriz de riesgos. La razón por la cual necesitamos priorizar los riesgos es que los recursos son limitados y el equipo de proyecto necesita saber dónde es más importante invertirlo. La información principal que necesitamos analizar para llevar a cabo este proceso la encontramos en dos documentos. El registro de riesgos, donde tenemos listados todos los riesgos identificados, y el plan de gestión de riesgos, donde tenemos las normas de que nos hemos dotado para gestionar los riesgos en el proyecto. Con estos dos únicos documentos ya podemos comenzar el proceso de análisis. Puesto que la calidad de la información es una pieza fundamental de la gestión de riesgos, lo primero que debemos hacer es leer nuevamente el registro de riesgos y preguntarnos: ¿con esta información puedo establecer el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo? En otras palabras, ¿puedo decir qué tan probable es que suceda? Y si sucede, ¿puedo determinar qué tanto se va a ver impactado mi proyecto? ¿Son comparables en términos de probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto mis riesgos? Para documentar la respuesta a estas preguntas, vamos a añadir dos columnas de información a nuestro registro original: el factor de probabilidad y la descripción del impacto. El o los factores de probabilidad son los datos o métricas que nos permiten estimar el nivel de probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en base a la evidencia. Es la información que justifica nuestro análisis de probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Retomando el riesgo arancelario. El registro original dice: si se aprueba el arancel a la importación de productos tecnológicos durante los próximos 2 años, se verá afectado el costo del equipamiento de la planta, generando un sobrecosto del 15% en el presupuesto del proyecto. ¿Cómo establezco los factores de probabilidad de este riesgo? Los establezco analizando la información disponible acerca de la imposición de aranceles. Por ejemplo, en el último año el gobierno ha impuesto un 5% de arancel a la importación de 20 productos provenientes de los mercados asiáticos. Puedo identificar tantos factores de probabilidad como requiera para contar con la evidencia necesaria para realizar mi análisis. ¿Y qué es la descripción del impacto? Es la información adicional que justifica el análisis del nivel de impacto. Una vez más, vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con el riesgo del arancel. Tenemos registrado que el impacto sería de un 15% del sobrecosto en el presupuesto del proyecto. ¿Pero qué tan grave es esto? En la descripción del impacto incluiremos información para poder valorar la gravedad. Digamos que el plan de gestión de riesgos establece que la reserva para imprevistos es de un máximo de un 10% del monto total. En este caso, un sobrecosto del 15% es un impacto elevado. Si por el contrario la reserva fuera de un 25%, el riesgo de un sobrecosto del 15% sería considerado moderado. Cuanta más información podamos aportar acerca de la probabilidad y el impacto, más preciso y más justificado será nuestro análisis del nivel de riesgo. Una vez disponemos de información fiable y verificada, podemos pasar a realizar el análisis de probabilidad e impacto, para lo que utilizaremos una matriz de impacto y probabilidad. En el BID trabajamos con una matriz de 4×4. 4 niveles para la probabilidad y 4 niveles para el impacto. En función del análisis de la información de probabilidad y la información del impacto, estableceremos el nivel de riesgo, multiplicando el uno por el otro. El máximo nivel de riesgo con más posibilidades de materializarse y un impacto mayor en el proyecto si lo hace, corresponde al número 16 y el mínimo al número 1. Recordad que, frente al mismo riesgo, dos organizaciones pueden establecer niveles de riesgo muy distintos. Todo depende del apetito y la tolerancia al riesgo que las organizaciones tengan y hayan definido para el proyecto en el plan de gestión de riesgos.
Lo único que es común a cualquier análisis de cualquier organización o proyecto es la necesidad de analizar información y de documentar el análisis para justificar la decisión del equipo respecto del nivel asignado a cada riesgo. De hecho, el factor crítico de éxito número 6 es la objetividad en el análisis. El análisis cualitativo se realiza mediante técnicas cualitativas de investigación, sí, pero eso no justifica la subjetividad o arbitrariedad del resultado. Mediante el proceso de análisis cualitativo de los riesgos, hemos avanzado un paso más en nuestro esfuerzo por conocer la incertidumbre. Ahora no solamente tenemos un listado de los eventos inciertos que pueden afectar a nuestro proyecto, sino que lo hemos priorizado en función del nivel de riesgo. Con nuestra lista priorizada de riesgos, tras el análisis cualitativo, podemos pasar ya a elaborar nuestro plan de respuesta. Hola Vane, ¿cómo estás? Muy bien, Santi, ¿y tú? Fantástico, Vane, y muy feliz porque en realidad con todos los riesgos que me ayudaste a registrar, te comento que ellos quedaron finalmente incluidos en el registro definitivo. ¡Ay, cómo me alegro! Pero no me extraña, hiciste un gran trabajo. Gracias, Vane. Ahora viene otro desafío, que es prepararme para el análisis cualitativo con mi equipo. Así es que, pues, tengo algunas dudas. ¿Te las puedo mostrar? ¡Claro! Fantástico. ¿Recuerdas primero que nada el riesgo que habíamos identificado relacionado con la obtención de la licencia ambiental? Sí, por supuesto. Si no se obtiene la licencia ambiental para la construcción del Hospital Central en un plazo máximo de 3 meses, se tendrá que indemnizar a la empresa contratada para el diseño y la construcción, lo que podría generar un sobrecosto del 10%, que eso representaba $3.5 millones del presupuesto del proyecto. Para poder estimar el nivel de probabilidad de obtener esa licencia ambiental en el tiempo que habíamos previsto, realicé dos cosas, Vane. Por un lado, hice un mapeo de todos los tiempos de los procesos y por otro lado, hice un cálculo del plazo promedio en el que puede obtenerse una licencia ambiental en un proyecto que tiene una característica o una envergadura similar. ¿Eso está correcto? Sí, sí, por supuesto que sí. Fantástico. Entonces, voy a mostrarte lo que identifiqué. Fueron dos cosas. Primero que nada, que desde que se aprueba la solicitud del expediente, lo cual no ha pasado en este contexto, porque el ministerio está con una altísima demanda administrativa, pero desde el momento en el que se aprueba esto, hay un plazo máximo de 100 días hábiles para que el solicitante de la información reciba una respuesta. Eso es por un lado, Vane. Ahora por el otro, el promedio de días que ha tardado en obtenerse una licencia ambiental en un proyecto de obras de más de $10 millones, con una envergadura similar, que también ha recibido financiamiento externo, y con base en toda la información que manejamos en la unidad ejecutora, pues ese promedio es de 140 días hábiles. Teniendo además, Vane, dos escenarios. Uno de ellos más optimista, donde ese plazo fue de 90 días hábiles, y otro más pesimista, donde el tiempo más largo fue de 360 días hábiles. Muy bien. Entonces, con los factores de probabilidad que has identificado, el escenario es este, ¿no? Es correcto. Exactamente. Muy bien. Entonces, de acuerdo a este escenario, ¿cuál sería tu análisis de la probabilidad? Pues déjame pensarlo. El nivel de probabilidad, teniendo en cuenta todos los factores de probabilidad que te mencioné, pues sería el más alto, el 4 de nuestra tabla. Me temo. Pues sí. Ahora bien, cuando tengo que analizar el nivel de impacto, tengo una duda. Porque me pregunto si el 10% de sobrecosto que habíamos identificado como impacto, ¿de verdad es un impacto alto? Ah, esa es una muy buena pregunta. Y para responder tenemos que añadir más información al registro. Lo que tenemos que mirar es, por ejemplo, si hay más sobrecostos en el proyecto. Pues sí, Vane, te comento que tenemos un registro de sobrecosto de 2 millones en el componente 2 y además de eso no tenemos reserva de contingencia. Bueno, entonces sí es bastante grave. Porque hasta ahora ese sobrecosto solamente lo vais a poder combatir reduciendo el alcance. Wow, con eso que me estás diciendo, el análisis que puedo realizar es el siguiente.
Si es que tenemos un avance hasta ahora del 10% en el proyecto y la obra todavía no ha iniciado, yo diría que el nivel de impacto es 4, Vane. Definitivamente. Pues perfecto, entonces nuestro nivel de riesgo es el más alto. Sí. No te olvides inscribir toda esta documentación en la columna de descripción del impacto para que quede justificada la evidencia de tu análisis. Fantástico, Vane. Efectivamente voy a hacer eso con el equipo y luego te comento cómo me fue. Gracias, Vane. Ay, estupendo, no hay problema.